en práctica en base a un problema ya básicamente de salud pública, desde que unos médicos australianos se dedicaron a la investigación de los orígenes y causas de la gastritis y con ello ganaron el premio Nobel de Medicina al encontrar, así como Carrión, el origen de muchos de los problemas inflamatorios gástricos. Encontraron una bacteria al cual podrían echarle la culpa. Y no solo eso, sino que también se comieron la bacteria y provocaron en ellos la reacción inflamatoria en el estómago, con sus controles posteriores, tal cual como lo hizo Carrión con la verruga acá en mi país. Trabajo que le continuó, como les digo, el premio Nobel, ¿no?, de Medicina en ese momento. Vamos a hablar de una bacteria que en su momento atrajo las miradas y que ahora pues es motivo de consulta de 5 días de congresos internacionales, de cursos internacionales, de reuniones cada 2 años para ver el manejo, resistencia, evolución de este tipo de bacterias. El Helicobacter pylori pertenece justamente a este género de Helicobacter. Es un gran negativo, es un espirilado, básicamente, es un espirilado. Tiene 4 o 6 flagelos en uno de los poros celular. Su pared celular está rica de una serie de antígenos que son los que dan la actividad de tipo inmunogénica al paciente, al huésped, y tiene unas enzimas que son características y le da cierto toque personal a la bacteria, que es la ureasa y catalasa positivos. Muy bien, esta bacteria, que aparentemente es inofensiva, en realidad tiene muchos problemas de por medio. Es un tanque alemán, tiene ametralladora, lanzacohetes, cañón largo, puede salir por todas partes problemas. Es todo un almacén antigénico que estimula el sistema inmunológico a raíz de una serie de procesos. Es un arma que ingresa a un área que uno consideraría de gran problema, como es el estómago, un pH de 2, se abre paso por un pH de 7. Es decir, el paciente se lo tiene que haber comido, no le queda otra, o deglutido, porque ya veremos uno de sus hábitats. Tiene una serie de elementos alrededor de su membrana, como las proteínas, producción de catalasa, de ureasa, adesina para acercarse a la mucosa, lipopolisacáridos, proteínas que lo protegen de los cambios térmicos. Es decir, tiene una serie de elementos que lo defienden, lo protegen y lo identifican dentro de la mucosa intestinal. Una de ellas son las adesinas, que básicamente son un tipo de proteínas que se encuentran en la pared celular de la bacteria. Son 5 diferentes, que se catalogan como de HOP A a HOP E. Lo importante es que la interrelación que tienen estas proteínas de la membrana, las adesinas, y los receptores que están en la membrana del huésped, determinan si el Helicobacter pylori atacará el epitelio o más que nada se encontrará en el moco del estómago y se quedará ahí. Da una característica de adhesividad en particular. La otra es la presencia de esta enzima, que es la ureasa, la más característica, y que nos permite hacer un diagnóstico de la bacteria. Se encuentra en la superficie, se encuentra en el citoplasma esta bacteria. ¿Qué es lo que hace? Hidroliza la urea, haciendo que el medio cambie a un pH alcalino, sabiendo que tenemos un pH ácido en el estómago que puede llegar hasta 2, ¿cierto? 2.5. Esta ureasa está codificada por 7 genes, desde urea A urea G, siendo la urea A y la urea B los 2 primeros, los más importantes, los principales, los más determinados. Otro factor importante de la biología molecular del Helicobacter radica en esta isla de la patogenicidad. Le llaman isla, pero es como decir la zona, la región, el bloque, el área de la patogenicidad del Helicobacter. Una zona muy importante para determinar si el Helicobacter es agresivo o no lo es. Porque nosotros podemos tener Helicobacter y estar viendo con nosotros sin una reacción inflamatoria importante. Como podemos tener escasa cantidad de Helicobacter y cada Helicobacter es un ramo, causa una destrucción terrible, una inflamación bacán, y hacemos que la biopsia salga con una actividad inflamatoria severa a pesar de tener 1 o 2 cruces nada más de Helicobacter. Y al revés, podemos tener solo un Helicobacter con una actividad inflamatoria mayor. Esta isla o esta área o esta región es denominada caja, SINA. Consta de 40 genes para su determinación y el 60% de las cepas de Helicobacter son área de patogenicidad positiva, o sea, CAG positivo. Algo importante y paralelo a esto es que el gen BAC-A
codifica la toxina vacovolante, una toxina importante que va a provocar lisis del área que esté cercana a la bacteria para abrirle paso y meterlo en un medio que es altamente agresivo para él. ¿Y por qué decimos esto? Porque el área, esta área de la patogenicidad, que es el CAG-A, básicamente se relaciona con el gen BAC-A. O sea, al tener esta área de patogenicidad positivo y tener un BAC-A positivo, hace de la bacteria algo mucho más de temer. Las cepas CAG-A positivos son más virulentas e inducen mayor formación, inducen mayor respuesta inflamatoria, mayor formación de elementos proinflamatorios. Hay que rescatar desde el punto de vista epidemiológico que esta bacteria es cosmopolita, es realmente un problema de salud pública, no sabemos de dónde viene. Si supiéramos de dónde viene, de repente podríamos bloquear cuál es la fuente de inicio de la bacteria. No lo sabemos. El reservorio sabemos que es el estómago del humano, pero el hábitat convencional es la placa dental. El hábitat en el ser humano es el sarro en el borde de los dientes. Grandes trabajos de los odontólogos en ese caso, porque tratan de determinar si hay helicobacter o no. El otro problema es que es una fuente de recontaminación, ¿no es cierto? Yo puedo tratar el helicobacter y en muchos casos puedo tener todavía reservas en la boca, o puede ser contaminante de una persona a otra por el hecho de que tenga yo en la placa dental. Ya se imaginan, ¿no? ¿Cómo? En los países desarrollados esto llegó a ser hasta un 60%, y en los subdesarrollados llegó a ser hasta un 90% de infección en la población. Con las medidas higiénicas, sanitarias, desarrollo de salud público que va teniendo cada país, esto ha ido cayendo al punto de que del 90% en los desarrollados donde estamos nosotros, la incidencia ha bajado a la mitad, y en los países desarrollados que tenían 40, 60, ha bajado sustancialmente por un incremento de estas medidas. Factores de riesgo, evidentemente el nivel socioeconómico, porque hablamos de una población que no tiene a veces muchos accesos al agua potable, al drenaje inicial, a medidas sanitarias adecuadas. Y la transmisión tiene 3 niveles muy importantes: el fecal oral, el oral oral o la orogástrica. Estas dos interrelacionadas, y esto está referido a lo que les acabo de comentar. Uno de los hábitats naturales del helicobacter es la placa y el sarro dental, ¿no? ¿Cómo sería el oral oral? Tendría que ser medio africano, ¿no? Para tener la posibilidad de pasar el helicobacter de la placa dental de uno a la otra, ¿no? Está bien, menos al bajón. ¿Cuál es la curva que hemos visto en el Helicobacter pylori? La prevalencia de la infección según la edad de los pacientes, y lo que podemos ver es que hay una diferencia entre los países en desarrollo con los que están en desarrollados con los que están en desarrollo. Miren, la curva de los países que están en desarrollo evidentemente da incidencia del helicobacter desde edades tempranas, a diferencia de los países desarrollados donde hay una mayor incidencia de ellos en la adultez y en la tercera edad. ¿Por qué? ¿Cuidados sanitarios? ¿Ah? ¿Los mayores cuidados sanitarios que El sedentarismo no es un factor de riesgo, más bien lo contrario. Porque se ve en los países desarrollados que la población de países desarrollados que ya entran al retiro, que ya cobran su pensión, que viven de otras cosas, se dedican a pasear, a viajar, a cambiar de un nivel a otro. Entonces van a ver mucho americano viejito que viene al Perú a pasar sus vacaciones, ¿no? Pobrecito, no sabe lo que se está llegando a la boca. Igual que nosotros, ¿no? Nos vamos a Chosica, nos vamos a Cieneguilla, nos vamos a un restaurante campestre, bacán, rico, zapito, piscina y helicobacter también. Entonces, esta curva varía en los países en desarrollo, porque es en esta curva donde las personas de países desarrollados hacen migraciones, viajan, salen, prueban, se van a otra parte, y en todo el resto de su juventud y adultez están trabajando hasta que se van a retiro. Nosotros no, pues acá los chicos comen tierra, ¿no? Se hacen inmunes desde chiquitos, ¿no? Es diferente, y ahí se infesta de helicobacter. Muy bien, pero tampoco hay una diferencia sustantiva entre sexos, entre mujeres y varones. En una recopilación epidemiológica a través de varios años se ve que hay una correlación paralela. Aquí no hay que la mujer más, el hombre menos, no hay liberación femenina. Hablemos de la microbiología. Se identifican 3 cepas predominantes a nivel mundial. Una que da a los hispanos, a nosotros,
africanos y residentes americanos, la tipo 2 que predomina en japoneses y chinos, y la tipo 3 que más bien está distribuida en hindúes o en la India. Como ven, nosotros pertenecemos más bien a la cepa predominante de tipo 1. ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico en estos pacientes? Básicamente tenemos dos tipos de formas de hacer el diagnóstico. La primera a través de métodos invasivos y la segunda a través de métodos no invasivos. Los métodos invasivos, como ustedes comprenderán, están dados a partir de la endoscopía. La endoscopía me permite no solo tomar la biopsia y hacer el estudio histológico, que es el gold estándar en el diagnóstico de Helicobacter, sino que tiene un plus, pues cuando yo meto el endoscopio y hago la endoscopía, estoy viendo el nivel de daño, inflamación o lesión que tiene ese paciente. Entonces puedo decir si tiene erosiones, si es portador de una úlcera gástrica, de una úlcera renal, si tiene atrofia. Todas esas cosas son paralelas a la presencia de Helicobacter, lo que me hace el pronóstico futuro del paciente. Me hace ver qué tipo de tratamiento le voy a dar y por cuánto tiempo debo dárselo. Entonces, importante es hacer la endoscopía para el diagnóstico, al menos inicial, del paciente que nunca se ha hecho una endoscopía y que solamente tiene un examen de sangre que le dice, oye, tienes un Helicobacter. Citología en particular es el análisis del mismo fragmento para dar el diagnóstico. El test de ureasa rápido, que es el fragmento se mete a un reactivo rápido de fenolftaleína y que va a hacer virar el color del reactivo. Cuando entra la ureasa va a virar de ácido alcalino y eso le da de un color rosadito, un púrpura intenso. Eso quiere decir que tiene Helicobacter. El cultivo, que prácticamente son para estudios de tipo académico, dura 45 días, no existe en el país. Me traté de buscar para hacer unos estudios, hasta donde sé, no existen cultivos de Helicobacter, tanto así que lo que se quiere hacer es que en este país, como en muchos latinoamericanos, hay automedicación para el tratamiento antibiótico. Entonces se crea mucha resistencia a los antibióticos. Y es más, estamos constantemente con Helicobacter, ¿no? Si estamos constantemente con Helicobacter, ya me acaban todos los esquemas de tratamiento. Ya le di el esquema 1, le di el esquema 2, le di el esquema ampliado, el esquema secuencial. Tienen 3, 4 veces, viaja mucho de repente, come porquerías en cualquier lugar, sale de la mauta, no sé. La cosa es que tenemos que hacer histología y tenemos que hacer cultivo para hacer antibiograma y ver a qué es sensible para darle tratamiento. Eso no hay en este país. Proteína selectiva para diagnóstico es muy caro, solo se hacen algunos estudios. Y los no invasivos son los famosos serologías, es decir, determinar el anticuerpo formado en sangre para la bacteria. Y esos son de dos tipos, el inmunoglobulina G y la M. No se les ocurra pedir M, G. Pidan la M, porque a veces el paciente desesperado no quiere hacerse endoscopía, le da mello y prefiere ir al laboratorio y le dice, sácame una detección de Helicobacter. Le saca la detección de Helicobacter y le saca anticuerpo IgG. Probablemente todos tengamos IgG positivo. Lo interesante es determinar si lo tiene o no a través de la IgM para el Helicobacter, ¿ya? Y el test del aliento, que es a través del test de la ureasa del aliento, donde se toma un basal y luego se le da urea. Si hay Helicobacter, la ureasa del Helicobacter va a digerir la urea marcada que yo estoy teniendo y eso libera hidrógeno que va a ser captado por un espectrofotómetro de un aparato que va a medir la cantidad de reacción y eso va a dar más o menos una masa de bacterias. Estos exámenes sirven más para seguimiento que para el diagnóstico en sí. Por una razón simple, un anticuerpo no baja de la noche a la mañana, puede tomarse 4 o 6 meses en disminuir y recién darme la idea de que ese paciente está respondiendo a un tratamiento. Entonces, para hacer el diagnóstico puedo tener incluso un IgM bajo o puedo tener un IgG muy alto y solo estoy viendo la actividad de memoria del paciente. La histología es el gold estándar. Pueden haber otro tipo de tinciones, hematoxilina eosina, la Jensen, Warminstar y Wilson. Pero por ahorro, los patólogos ahora, para hacer rápidamente sus exámenes, ahora que hay hospital de solidaridad, municipales, en muchos casos, a mí una modita que se va a celebrar, me preocupa su número. Hay hematoxilina eosina. La hematoxilina es un problema porque no está reportada como ser un examen estándar para el diagnóstico. Tiene que estar en pacientes o en patólogos ya entrenados, viejos, para que lo busquen. Para los patólogos es útil y es efectivo. Para los de la vieja escuela,
los que vinieron desde la escuela de Cayetano y que hicieron los estudios de Helicobacter, es una aberración. Así que van a tener de todo un poco. Para hacer el diagnóstico se necesitan biopsias pre-tratamiento, siquiera 2 fragmentos del antro, y para el post-tratamiento y ver si se radicó el Helicobacter, se toman 2 del antro igual y 2 de cuerpo adicional. Cuando tenemos de por medio una mucosa atrófica o un trastorno de adaptación que es una mucosa metaplásica, no hay Helicobacter. Es lo más probable que no hay. No quiere decir que no pudiera, pero no hay. Y la sensibilidad de estos exámenes, sobre todo la histología, es alta, 90%, y la especificidad, como comprenderán, casi cerca del 100%. Muy bien, esto es la presencia en una lámina de varios helicobacteres en la luz de las láminas. Otro, en la coloración de Weber, se ve diferente en su lado alrededor, y el amarillo intenso, amarillo marroncito, marrón amarillento, que adopta las diferentes bacterias. Los métodos diagnósticos, como le dije, uno es el test de la ureasa, que es la hidrólisis justamente de la urea que se le da aparte. Yo tomo primero un soplido sin ningún estímulo y el segundo después de haber tomado una preparación de urea. Si hay Helicobacter, como les dije, la ureasa va a desoblar en amonio y CO2, un CO2 marcado. Eso va a dar un viraje del pH alcalino cuando trate de hacer marcadores en el mismo momento. Saca un pedacito, al toque va a haber un viraje de un color amarillo a rojo en muchos de los exámenes. La especificidad de esto es del 97%. Si yo hago esto, igualmente estoy haciendo, ¿qué? Estoy haciendo acá, recojo de la muestra a través de la endoscopía, solamente que no la mando a histología, no por el médico patólogo. Es mi interpretación, yo sabré si el paciente está positivo, que pueda dar tratamiento. El otro es el cultivo, como les dije, este método de cultivo no es útil, no es práctico y si lo hay es muy caro, pero no lo tenemos a disposición. La especificidad es al 100%, como comprenderán, no hay otra, no hay prueba cruzada. Si yo tengo un cultivo que me prende en este medio, muy probablemente es el Helicobacter. Y la otra es la PCR, que es muy cara, es útil solamente en estudios de investigación, tiene muy buen nivel de sensibilidad y de especificidad. Sin embargo, no se utiliza así nomás. Y dentro de las pruebas serológicas, como le dije, son los anticuerpos que normalmente salen en sangre, también se encuentran en suero, también hay en saliva. No es que se no pueda usarlo, sí lo puedo hacer. Son muy útiles cuando quiero hacer descarte en mancha, de tipo epidemiológico, pero para los test o tratamiento, aquí tenemos un problema, como les dije. Puedo tener anticuerpos positivos a través del tiempo y no quiere decir de que no erradiqué el Helicobacter, sino que la depuración o el clearance de los anticuerpos a través de los meses es lenta. Entonces, para que yo pueda tener el resultado de un tratamiento que fue efectivo, si yo se lo tomo a los 2 meses, probablemente todavía tenga los anticuerpos y ustedes van a decir, ¿qué pasó? No respondió el tratamiento. Se lo tomo a los 3, sigue positivo, y ustedes van a decir, ¿qué pasó? No respondió el tratamiento. No es la mejor forma del control post-tratamiento. Para el control post-tratamiento no es lo más aplicable. Y esto tiene una sensibilidad hasta del 91%. Y otra que se utiliza más en niños, porque es en heces, no es invasivo, no hay que pasarle la aguja, son la determinación de antígenos en las heces. Por lo general también para control, bueno, a nivel de especificidad, no llega al 100%, pero nos ayuda en los chicos. ¿Qué hacemos en los niños? Básicamente hacemos esta prueba que sopla en el globito, que es el test del aliento, ¿no? Ideal para la evaluación. Aquí sí, post tratamiento se usa la urea marcada con carbono 14 o 13. Cada uno tiene una serie de elementos que quiere valorar y decir, no, es mejor la 13 que la 14, no, otro dice, no, este es más radioactivo, este es menos, lo irradio menos al paciente, el que ustedes quieran. La verdad que es el momento nada más, no es nada del otro mundo, y puede ser 14 o 13 que le dé más ventajas, y el que tengan a disposición, y el que tengan a la mano. El CO2 que bota, después de haberse metabolizado, la urea marcada con la ureasa de la bacteria, se mide con un láser de un espectrómetro de masas, como les dije. Esta especificidad llega a casi el 95%, los últimos estudios con las últimas máquinas cada vez más sensibles pueden llegar hasta el 98%. ¿Cuál es la fisiopatología de la infección? Es importante recalcar que como toda enfermedad hay una relación entre el huésped, la noxa y el medio ambiente. Y esta es la interacción entre la acción del Helicobacter y la respuesta que da la célula del huésped, o sea, del humano, determinando cómo va a desarrollarse la enfermedad. Y eso depende de la virulencia del Helicobacter. Hay factores invasivos, hay factores adherentes y hay factores tóxicos. ¿Cuáles son estos? Los factores invasivos básicamente giran en base a la capacidad
que tiene la bacteria de desplazarse, porque tiene una morfología de tipo espiral y puede movilizarse aprovechando esta morfología. Este es un factor, la movilidad es un factor determinante del grado de virulencia que tiene la bacteria de desplazarse y moverse a través del ambiente gástrico y del moco para abrirse paso, como si fuera un sacacorcho. La forma espiral y su movilidad facilitan el movimiento y el paso a través del moco, y los flagelos le permiten desplazarse. Muy bien, ese es un factor. Como ven, la forma que tiene la bacteria le ayuda a movilizarse a través del moco. Esto entra a través de ello para llegar a las células de la mucosa gástrica y colonizar. El otro factor es el factor de adherencia que habíamos conversado un poquito. Es un requisito importante ¿para qué? Indispensable para que el Helicobacter llegue a la mucosa y la colonice, o sea, la invada y cree la reacción inflamatoria que después vamos a ver. La adherencia de la bacteria está mediada por las moléculas de esas proteínas o glicoproteínas que están presentes en la superficie de sus células, ¿no? Y que interaccionan directamente con la membrana de la célula huésped, que es la célula gástrica. Esta pared bacteriana y la membrana celular, acuérdense que son electronegativas, ¿verdad? ¿No? La membrana celular normalmente de las células tiene una carga electronegativa. Si dos células se encuentran, si dos paredes bacterianas se encuentran, debería haber rechazo. Crean esa fuerza de repulsión que es vencida justamente por este tipo de factores. Una microfotografía electrónica de la bacteria y sus flagelos para ver cómo se apoya sobre la pared celular de la mucosa gástrica. ¿Cuáles son los factores de adherencia? Una, las hemaglutininas, un factor muy importante, que es el primer mecanismo por el cual este Helicobacter llega a colonizar la mucosa gástrica. El segundo factor es la hidrofobicidad. Básicamente comprenderán que a un pH bajo, o sea ácido, y la presencia de la urea, la superficie hidrofílica negativa de la membrana celular se pierde parcialmente exponiendo áreas más bien hidrofóbicas que se interrelacionan con las de la célula epitelial. ¿Para qué? Para poder no entrar en rechazo, sino por el contrario, entrar en contacto, porque si no van a rechazarse entre ambas. El micocálix son una serie de asociaciones poliméricas extracelulares que se unen como puentes a las microbiosidades. Qué interesante todo el mecanismo que tiene esta bacteria para llegar hasta donde tiene que llegar en un método, en un ambiente tan hostil, agresivo para él, para poder meterse a la glándula, a la cripta de la mucosa gástrica. Además de la adherencia, sirven como poros que filtran macromoléculas y impiden la acción de enzimas de parte de la célula o del complejo gástrico, como los ácidos y pepsinas, complemento del suero y penetración de antibióticos. Lo bueno de eso es que estos poros ayudan a que el antibiótico que uno va a consumir pueda llegar a la bacteria. Caso error de comportamiento morfológico de la bacteria, ¿cierto? En su estructura, porque la hace en todo caso sensible a eso. Otra microfotografía electrónica donde ven la bacteria asociada a las células de la mucosa. ¿Y cuál es el factor tóxico? Como habrán visto ya desde adelante, la ureasa le presenta hasta cierto punto una protección frente al ácido de la mucosa gástrica. Está el moco, está el alimento, está la superficie que ellos tienen que digerir a través de la ureasa, crean un ambiente, un medio alrededor de él que lo protege. A ese nivel ácido probablemente moriría, pero creando o bajando la acidez y creando más un medio alcalino, se protege y crea un microambiente. Aparte de que al hacer esta digestión tiene una provisión de nitrógeno en forma de amonio, producto del metabolismo. El amonio, en conjunción con la respuesta inflamatoria, puede contribuir a la lesión de la mucosa a través de la producción de monocloraminas, que cuando es la producción elevada, cuando está así regular, ¿qué producen las monocloraminas? Cáncer. Es uno de los factores etiológicos para llegar al cáncer de estómago. Por eso es que se van a ver ustedes después que el Helicobacter es un factor pro-cancerígeno.
Otro factor tóxico son las proteasas y lipasas que también produce el Helicobacter y degrada, como comprenderán, si es proteasa, las proteínas y lipasas los líquidos ¿de dónde? Del moco. El moco que se lo separa del medio ambiente hostil, que lo permite tranquilizarse y llegar y desplazarse hasta la célula. Acuérdense que la membrana celular es una capa de fosfolípidos, una doble membrana fosfolipídica. Los fosfolípidos de la membrana del Helicobacter rompen la integridad de las células epiteliales gástricas. Las fosfolipasas también pueden estimular la inflamación a través de ¿qué? De la cascada del ácido. ¿Recuerdan cómo se forma la reacción inflamatoria? Por estimulación y activación del ácido araquidónico que se encuentra en esa doble capa. Esa doble capa que tiene tanto el Helicobacter como la mucosa gástrica desencadena una reacción inflamatoria, en este caso por acción de la fosfolipasa de la bacteria sobre la pared celular de la célula huésped. Y por último, la superóxido dismutasa que cataliza reacciones del oxígeno versus el hidrógeno producido por la reacción de la urea, formando el peróxido de hidrógeno más el oxígeno. Esto actúa protegiendo el Helicobacter de los efectos de los metabolitos tóxicos del oxígeno, que son los radicales libres a la larga. Las dos moléculas de peróxido de hidrógeno más la acción de la catalasa, ya no de la superóxido dismutasa, sino de la catalasa, forman agua y oxígeno. Eso ayuda a mantener al Helicobacter en buenas condiciones de oxigenación a pesar del medio tan difícil que tiene que atravesar. Y el otro es la citotoxina glucosilante, de la cual hablamos inicialmente, ¿se acuerdan? Y que tenía un lugar especial en la zona genética que era el BACA. Tiene un efecto importante y este BACA se interrelaciona, como dijimos, con el gen. Eso me parece justo. Los lipopolisacáridos forman parte de la pared externa de la membrana, eso lo sabemos. Son parte constitutiva, importante, un bloque, un ladrillo más de la pared celular. Tiene propiedades antigénicas, que es lo más importante. Despierta reacción inmunitaria en el sistema inmunológico del huésped, o sea, en nosotros. Induce la producción del factor de necrosis tumoral, porque si hay una reacción a raíz del ácido araquidónico, hay una reacción que inicia una acción antiinflamatoria, vamos a tener el factor de necrosis tumoral que estimula leucotrienos, que estimula citoquinas, que estimula interleuquinas, aparte de tener estimulación directa de las citoquinas de tipo interleuquina, por ejemplo la 1, que es proinflamatoria. Esta bacteria, con todos los factores que hemos dicho, tiene de todo para producir una inflamación bastante marcada y focalizada. Ahora imagínense una bacteria que tiene la exotoxina, que es la toxina vaporizante, los flagelos familiares de la ureasa para abrirse paso, aparte de que a través de la ureasa que produce el amonio, los lipopolisacáridos que se adhieren a la célula huésped, las proteínas externas, los efectores de CAC, que ya sabemos que son los que inducen la inflamación. Entonces, con todo ese armamento, no es tan difícil librarse, no es tan fácil librarse del Helicobacter, difícil es tratarlo, a eso iba. Ahora vamos a ver todo lo que se tiene que hacer por esta bacteria. Entonces, hacemos un resumen fisiopatológico de la bacteria. Lo que vemos es lo siguiente: el Helicobacter en la luz del estómago, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a actuar la ureasa y su mecanismo de movilidad, a utilizar su cuerpo para, como un sacacorcho, entrar a movilizarse sobre la mucosa, empezar a actuar la ureasa. ¿Qué va a pasar? Que se va a través de esto a ubicar debajo de la capa de moco. Una vez debajo de la capa de moco, que ya abrió el paso, empiezan los factores de adherencia de los cuales hemos conversado para llegar a la superficie celular. Llegando a la superficie celular, ¿qué tenemos? La liberación ya de los factores tóxicos para producir inflamación y lesión celular. Una vez que hay lesión celular, se incrementa la respuesta inflamatoria, y si la respuesta inflamatoria es generalizada, tenemos la enfermedad. Para que tengan más o menos la cascada del proceso. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista macro, lo que vamos a tener es una mucosa normal sobre la cual está el Helicobacter y vamos a tener la primera infección aguda. Ahora, esto no es una cuestión de días, semanas, meses, estamos hablando de años, desde que el niño entra en el primer contacto con el Helicobacter y a través del tiempo hasta una avanzada edad en la cual esta infección
podría darme un linfoma y podría terminar en un cáncer de estómago. Para esto, esta infección aguda puede pasar a ser ya un proceso crónico, con sus caídas, con sus crisis, con sus tratamientos, y tener tres tipos de evolución básicamente. Una gastritis antral, predominantemente, una de las de repente más frecuentes, y que estas terminan en la úlcera duodenal. La otra es una pangastritis que no es atrófica, pero que desarrolla un tipo de linfoma, que es el linfoma MAL. Y el otro es la gastritis atrófica del cuerpo, predominantemente, que en lugar de llevarme hacia la úlcera duodenal, me lleva hacia la úlcera gástrica. Este tipo de gastritis atrófica es un precursor de lo que sería el cáncer de estómago. La gastritis atrófica en relación al Helicobacter, después de un proceso inflamatorio crónico, es un problema. Viene la metaplasia intestinal, que es el mecanismo de adecuación que tiene la mucosa gástrica para defenderse del ácido. Entonces se transforma en una célula diferente, como es la intestinal. Y esta metaplasia, como ustedes saben, la definición de metaplasia que incluye es el cambio de un epitelio de localización, pero es un epitelio normal, no estamos hablando de nada malo, simplemente que está en el estómago por focos orales, a diferencia que sigue en el intestino. Y esta metaplasia intestinal es de dos tipos, completa e incompleta. Cuando ustedes vean una biopsia, si es completa no hay que preocuparse, pero si es incompleta, ahí sí tenemos un problema, porque un 33% de ese tipo de metaplasias puede ir al cáncer. Y ese es el problema. Estas pueden avanzar a una displasia, que ya es camino hacia la alteración en su mitosis, y terminar en un cáncer de estómago a los años. En imágenes, una gastritis crónica asintomática inflamatoria, que es la mayor parte felizmente. Una parte de ellos, 20-15%, producen la gastritis crónica atrófica con metaplasias, placas metaplásicas. La otra, la formación de una úlcera, en este caso es una úlcera gástrica, en el caso que se produce. Y la otra es de que estemos frente ya a un cáncer gástrico en el estómago. No es lo más frecuente, pero cuando yo tengo Helicobacter, lo que tengo que evitar es que eso vaya justamente a un cáncer. ¿Cómo hago con el Helicobacter? Yo quiero tratarlo porque me lleva a un trastorno crónico inflamatorio activo, me puede provocar una úlcera péptica que en todo caso me puede sangrar, se puede perforar, o por último, un linfoma, y ya son palabras mayores, porque este tipo de procesos necesitan quimioterapia y alimentación. Muchos de los linfomas mal, de alto grado, son linfomas que mejoran mucho con el tratamiento de Helicobacter. Si yo tengo Helicobacter, trato el Helicobacter y parece mentira, hay cierto grado de regresión. Pero ya se lo considera al Helicobacter pylori desde el año 94 como un procarcinógeno de clase 1, porque no lo produce solo directamente, sino a través de un tiempo de transición. Entonces, por eso es que se lo declara ya un problema de salud pública. Entonces, ¿a quién le voy a tratar? Aquel que tiene úlcera, aquel que tiene una dispepsia que no se ha investigado, que son menores de 55 años, dentro de ellos están los niños. Dispepsia funcional, gastritis atrófica, aquellos que tienen linfoma mal de bajo grado, antecedentes de úlcera, porque han usado aspirinas o antiinflamatorios, aquellos que han sido operados de cáncer gástrico, familiares que han tenido cáncer de estómago, otros que tengan anemia ferropénica, que no tenemos una causa clara, PTI, déficit de. Por último, me han hecho gastar saliva, a todo paciente. Antes teníamos los 5 primeras causas como una de las razones claras para tratar. Sin embargo, actualmente a todo paciente que tenga Helicobacter se le debe tratar. Pues nosotros tenemos biopsias que dicen una cruz. Antes no teníamos indicaciones protocolares de tratar a un paciente con Helicobacter que tuviera una cruz. Ahora, así tenga una cruz, debe ser tratado para evitar justamente estos nichos ulcerosos donde vemos un vaso abajo que si lo miran mucho sangra de una manera espectacular. Muy bien, los esquemas terapéuticos para ver en el Helicobacter. Primero, no se debe usar una terapia simple, no se utiliza monoterapia, y segundo, tampoco es una terapia sola, doble, tiene que ser acompañada de otras cosas. Los
esquemas son triples o son cuádruples, dobles no. El tiempo de tratamiento puede variar de 10 a 14 días, dependiendo de lo que nos diga la patología. Por lo común, si la patología me dice que tengo solo una cruz, las cruces me dicen la cantidad de Helicobacter aproximado que el patólogo cree que hay. Entonces, cuando yo tengo una cruz, estoy hablando de escasa cantidad. Cuando tengo 2 cruces, regular cantidad. Cuando tengo 3, tengo Helicobacter para regalar. Si tengo una cruz, entonces muy probablemente mi tratamiento son 10 días. Pero si tengo 2 o 3 cruces, mejor denle 14. Es más, no se haga problema. Aquí en el Perú, denle 14 a todos. ¿Cuál es ese problema? Total, el laboratorio que lo produce es mío. Y mentira. Mentira, no vayan a pensar, eso que me están grabando, y después van a decir, sí, con razón, está haciendo lobby. Mentira. Mentira. La guía española del año 2013 ya señalaba de que había que catalogar a este tipo de pacientes bajo ciertas características y darle 10 días a los pacientes que tenían menor cantidad de cruces. Sin embargo, habían estudios, sobre todo acá y de Cayetano, que decían que con el uso de esomeprazol yo podía dar tratamiento durante 7 días a un paciente. Realmente los estudios de 7 días con esomeprazol y otro tipo de productos no estaban mal, funcionaban hasta cierto punto. Pero no se recomienda en un país como el nuestro, con todavía delicadas condiciones sanitarias, que encima tiene Helicobacter para regalar, dar tratamiento solo de 7 días, arriesgándonos a que el paciente pudiera hacer una resistencia posterior al tratamiento. Así que de 10 a 14, y estando en este país, si están de hoy, si están en zonas marginales, 2 semanitas, chicos, 2 semanitas y no se evita el problema. Otro, utilizar antibióticos que no muestran resistencia. ¿Qué antibiótico no muestra resistencia? La mayoría muestra resistencia. Ahora, si nos vamos a la moda retro nos dice regresar a la penicilina, derivados de la penicilina, más que estar utilizando otro tipo de productos como azálidos, quinolonas, venenos, etc., ¿no? Si se emplean antibióticos, ácidos sensibles, agregar el IBP. Básicamente son los ácidos sensibles lo que tenemos que usar para matar el Helicobacter, y la combinación de antibióticos son los que nos ayudan a eso. Una penicilina, derivado de penicilínico que actúa muy bien, va a alterar las proteínas de la pared celular, va a crear menos resistencia. Y otro tipo de familias, como los azálidos, básicamente lo que van a interferir es sobre el RNA mensajero, haciendo que no se produzcan las proteínas para conformar la pared de la bacteria. Entonces, entre que yo bloqueo a través de la formación de la pared para formar sus proteínas, que es a través del RNA mensajero, bloqueo la producción de proteínas, pues el IBP lo que me va a ayudar es hacer que estos antibióticos entren a un medio más alcalino. Si yo tengo 2, con el uso de antibióticos lo subo a 4, 5, haciendo que sea más fácil que se disperse, se difunda el antibiótico que yo estoy tomando vía oral para que haga el efecto que yo quiero. Entonces hay que quitarlo del medio de esta patita y hay varios esquemas. El primer esquema, este esquema de primera línea, es utilizar un IBP, o sea un inhibidor de bomba de protones, que puede ser el omeprazol, el más estudiado, el más usado, pero también el esomeprazol, también está con lansoprazol, hay tratamientos de esquemas con rabeprazol, cualquier IBP que tenga a la mano. Entre omeprazol y esomeprazol son todos los esquemas. Ahora hay lansoprazol también usándose de manera de sachet, con amoxicilina y claritromicina. Amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, en la mañana 1 gramo, pero a veces no tenemos que por qué comprarle 1 gramo. El de 1 gramo sale muy caro, entonces para gente que lo quiere comprar por partes, le resulta oneroso. Entonces se compran 2 de 500, compran cápsulas de 500 miligramos porque vean cuánto les sale. El solo blister de 10 puede costarles 1 sol, 2 blisters, 2 soles. Eso en farmacias de Azol, ¿no? En farmacias de productos generales. Y la claritromicina, 500 miligramos igual 2 veces al día, mañana y noche. Entonces utiliza cualquier inhibidor de bomba más 1 gramo cada 12, más 500 cada 12. Tiempo de tratamiento, como les dije, 10 días según el esquema de estudio de Cayetano por 7. Actualmente se trata de hacer mínimo 10 y máximo 14 con este tipo de esquemas. Este es un esquema de primera línea. Es el que menos efectos adversos tiene, es el que mejor se tolera, el que menos náusea produce, el que menos episodios de vómito me da. Es por eso que actualmente se considera primera línea. Había otro esquema, el esquema 2, donde se utilizaba, aparte del IBP,
aparte del inhibidor de bomba, el omeprazol, el omeprazol que quieran, la amoxicilina seguía siendo 1 gramo cada 2 horas, pero hay resistentes a la claritromicina, sobre todo aquellos que tienen problemas de faringitis crónica, sufren de bronquitis crónica, asma, y han estado usando claritromicina frecuentemente. Hay que pensar que en ese paciente no debemos usar la claritromicina porque ya lo tomó suficiente, y en segundo lugar, el paciente ha hecho alergia alguna vez al clarito. Si eso fuera así, la amoxicilina sigue siendo 1 gramo, la del IVP 2 veces al día, ya no usamos la claritromicina, pero podemos usar como reemplazo a la furazolidona. Ayuda en mucho a potenciar el efecto de la amoxicilina y al efecto del bismuto. El subsalicilato de bismuto es un elemento que ustedes ya conocen como un antidispéptico, un antidiarreico, un antiflagelento. Este tipo de producto es más un antiséptico que un bactericida, es un bacteriostático más que un bactericida, pero si se suma al efecto de los antibióticos va bastante bien potenciando y sinergizando el tratamiento. Son 120 miligramos 3 a 4 veces por día, o sea, cada 8 o cada 6 horas. Se recomienda darle el bismuto cada 8 horas, cada 4 durante 14 días. Supone estreñir al paciente de una forma impresionante. Tratamiento 14 días. Ok. Esquema de segundo ante falla de los dos anteriores, regresar al esquema antiguo, pues. Este esquema de tetraciclina y furazolidona era un esquema que fue en primera línea hace muchos años, se llamaba Gastropax, era el nombre comercial. El tratamiento valía 180 soles, 200 soles, 14 días. Prueben tomar esto 14 días. Era un bombón. El paciente nunca terminaba los 180 soles ni los 200 soles, venía a los 2 o 3 días vomitando el alma. La mayoría venía y se quedaba por la emergencia tratando de hidratarse porque la sumatoria de los dos no era muy bien aceptada. Sin embargo, es un tratamiento de segunda línea porque los resultados con este tratamiento para los que lo aguantan es bastante bien, asociado al bismuto y a un IVP. Igual el tratamiento 10 a 14 días. Existen otros esquemas de mezcla como usar tinidazol con acitromicina. El tratamiento se inició tomando en cuenta 3 días por el tipo de combinación. Sin embargo, se vio que a la larga tenía que ser no menos de 10 días un tratamiento de esta naturaleza. Es un esquema, es una alternativa, no es el que más se usa. Este fue el que les dije de usar ese omeprazol con amoxiclaritromicina, en el cual un estudio cayetano señala el beneficio de utilizarlo solo 7 días, disminuyendo los efectos colaterales o adversos de los antibióticos. Otros fármacos que se pueden usar es la roxitromicina, la isotretinoína, la fluoroquinolona, sobre todo la levofloxacina. Esta es una tendencia que viene desde el año 2005-2006 para reemplazar a aquellos alérgicos a la penicilina o alérgicos a la claro, sobre todo alérgicos a la amoxicilina, y se daba levofloxacino 1 por día. Entonces era más manejable tomar 1 levo al día más una claritromicina, 1 en la mañana, 1 en la noche. La combinación podría ser también una bomba. Entonces se quería ver de qué forma podía darle un tratamiento que no me diera tanto efecto colateral, tanto efecto. Por eso sí se pensó en un tratamiento llamado secuencial. También un estudio de Cayetano demuestra que podemos dar omeprazol más amoxicilina 5 días. Después de eso, el mismo omeprazol sigue, pero se da ya no amoxicilina, sino claritromicina más tinidazol hasta completar 10 días, o sea, 5 días. Otro esquema habla de hacer lo siguiente: tomar su omeprazol o desomeprazol mañana y noche 2 veces al día, su amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, y asociar la furazolidona acá 200 2 veces al día. Eso era 100 miligramos porque la tableta viene de 100, 2 tabletas en la mañana y 2 en la noche por 5 días. O sea, amoxi con furazolidona por 5 días, y luego para completar usar tetraciclina solo y sin otra cosa 1 gramo 2 veces al día. La tableta de tetra es de 500 miligramos, entonces vamos a usar 2 en la mañana, 2 en la noche, bismuto 2 veces al día y completar el día. Ambos estudios tenían una reacción mayor del 78-80% de efectividad. Sin embargo, conforme pasó el tiempo parece que no demostraban la efectividad del caso, y a pesar de yo tener amoxicilina con furazolidona, la tetraciclina venía y me remataba al paciente.
La tetra actúa mucho sobre el hígado y en los pacientes con hígado graso previo no funcionaba bien. Tenemos este esquema, es un tratamiento por 10 días donde vemos que la levo reemplaza la claritro para dar una toma o 2 de 250 dólares al día y la amoxicilina seguía haciendo 1 gramo 2 veces por día, un tratamiento por 10 días. Este es un tratamiento que, como le digo, salió hace más de 10 años utilizando igual el IVP, o sea, el omeprazol 2 veces al día. Fue recomendado aquí en tratamiento de tercera línea o alérgicos a la claritromicina. Ojo, alérgicos a la claritromicina. Ojos en alérgicos a la claritromicina. Ojos en alérgicos a la claritromicina. Después nos digan la pregunta de examen que no fui resaltando la idea clave de la pregunta. Muy bien, esa es más o menos la idea. El control post-tratamiento se debe realizar mínimo 4 semanas después de finalizar el tratamiento. Lo que se acostumbra es hacerlo 8 semanas después del tratamiento. ¿Ok? 8 semanas después del tratamiento es que se acostumbra a hacer el control endoscópico o el control a través de aire expirado, etc. El método de elección, si ya tengo una endoscopía, es el test de URI expirado. Si no la tengo igual, alternativa adecuada sería hacer la endoscopía y la biopsia, que es, como hemos dicho, que el bolo estándar en el control. Si la infección persiste, cambiar esquema alternativo y de continuar a realizar cultivo de antiviral. Y no se lee, ¿no? Acá hay la solución al problema. A ver, hagan. No van a encontrar en un sitio donde se haga cultivo de antiviral, solo en estudios en alguna parte del mundo. Así que esta es más o menos la idea. Revisen, por favor, en las guías españolas al respecto de tratamiento. Les voy a mencionar otros casos. Por ejemplo, una de las cosas que se utiliza dentro del sistema terapéutico y recomendado por las guías internacionales, sobre todo la española, es utilizar el metronidazol. Metronidazol en el esquema de tratamiento de los pacientes de helicobacter. Sin embargo, la misma guía recomienda no usar el metronidazol en pacientes latinoamericanos por el abuso que se le da al metronidazol en nuestros países. Se compra sin receta, ¿no? Se usa sin receta ¿para qué? Para giardia. Se usa sin receta ¿para qué? Para fiebre tifoidea, para diarrea aguda bacteriana, para tricomona, para trastorno de descensos. Es decir, ¿en qué cosas no están tomando metronidazol? Se ha creado un tal nivel de resistencia a nivel de la población latinoamericana que no se recomienda su uso para latinos o los que vengan de áreas latinas. A menos que el paciente no sea latino y venga de otro lugar. Ustedes pueden trabajar en algún lugar y llega a su clínica particular y llega un paciente que ha venido de Estados Unidos, le cayó mal el ceviche, el arroz con marisco que sus amigos le invitaron y de repente se siente mal, ardor, le toman biopsia y encuentran un helicobacter en el intestino. Con más facilidad podrían utilizar metronidazol, porque no es un latino, no está acostumbrado. Nosotros compramos metronidazol sin receta. En otras partes no encuentran metronidazol, tienen que comprarlo con receta médica. Esa es una observación con respecto al metronidazol. ¿Por qué? Porque metronidazol era la primera alternativa cuando la amoxicilina era alérgica. O sea, si soy alérgico a la penicilina no puedo usar amoxi. La primera alternativa protocolar es usar el metronidazol, no utilizar otros productos, como la furazolidona que hemos visto, ¿no? Furazolidona más clarita, pero en nuestro medio es mejor ir a la moda retro, usar furazolidona en lugar de metronidazol. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Vamos por la segunda